¿Es la muerte un tema tabú en nuestra sociedad? ¿Se piensa en ella o la mentalidad hedonista intenta apartar este tema y la vida se encarga de ponerlo delante? Para hablar sobre cómo deberíamos vivir el final de la vida, sobre cómo mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades avanzadas, cómo acompañarlas, en definitiva, cómo aprender a vivir el último tramo de la vida, nos acompaña Ana María Almansa. Ella es psicóloga, es directora del equipo de atención psicosocial de la Cruz Roja de Almería, que pertenece al programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas de la Fundación La Caixa. Ana María Almansa, hola, gracias por acompañarnos. Gracias. Ana María, ¿tú crees que la muerte continúa siendo un tema tabú en nuestra sociedad? Pues la verdad yo creo que ha habido un antes y un después del COVID, ¿no? El COVID nos puso a toda la sociedad española y fuera de aquí, nos puso en primera persona que la muerte está y que necesitamos muchísimas cosas en relación a esos procesos de final de la vida, ¿no? ¿Qué necesidades os encontráis en el momento de ayudar a alguien en el final de la vida? Necesidades psicológicas principalmente y emocionales, ¿no? Además, siempre vamos a tener que revisar qué necesidades sociales y espirituales. Pero como no tenemos esa costumbre, esa buena costumbre de hablar del final de la vida y de la muerte, las familias suelen tener dificultades en expresar sus emociones, sus miedos, su situación que van a tener en ese momento y posteriormente cuando se enfrentan a un proceso en el cual te dicen que es que no hay solución, que te van a acompañar en cuidarte hasta el último instante, pero no va a haber cura, ¿no? Va a haber un cuidado y se te remueve toda la vida. Has dicho dos palabras clave, el miedo, el dolor, ¿no? ¿Cómo ayudáis a transitar por el miedo y por el dolor? Pues esto es muy importante porque todo ser humano tenemos determinados miedos, ¿no?, en nuestra vida, pero además cuando hablas con el paciente en una situación final en la que puedes establecer estas conversaciones que son maravillosas, ¿no?, las personas tienen miedo al dolor. Esa es una realidad, tenemos miedo a sufrir, a ese dolor físico, nadie quiere morir con dolor, pero luego está la parte del sufrimiento emocional, ¿no? Tenemos que intentar acompañar, los psicólogos, los trabajadores sociales y los médicos, a que esa persona no va a tener dolor. A la vez esto nos va a dar calma a la familia, ¿no? Que un ser querido haya muerto y haya acompañado hasta el final sin dolor físico es importantísimo, ¿no? Y ese sufrimiento emocional que puede haber en el momento que se rompen lo que nosotros llamamos los pactos de silencio, ¿no? Cuando alguien te dice, es que me estoy muriendo, y lo dice a lo mejor delante de su mujer o de su hijo, y la respuesta rápida es, no digas eso, si te vas a poner bien, si esto se rompe, ¿no? Hay una distancia y hay que intentar que en este caso el enfermo, el paciente, la persona, nos muestre qué necesita contar, qué necesita resolver para poder cerrar una etapa importante, que es la etapa de su vida, ¿no? Hace un momento has dicho esas conversaciones finales y no se me ha escapado que has dicho son maravillosas. Sí. ¿Qué os transmiten las personas que están en esa última etapa de la vida, ¿no? ¿Qué emociones te transmiten? Pues es verdad que desde fuera se ve muy duro porque es una situación muy intensa, ¿no? Poder hablar con alguien sus miedos y qué le está preocupando. Principalmente le preocupa mucho cómo va a estar su familia después, ¿no? Uno quiere cerrar las etapas de su vida o quiere despedirse. Hay muchísima gente que su final es precioso, aunque suene así muy raro, ¿no? Porque se siente en paz, porque ha tenido una vida en la que reconoce que está a gusto con lo que ha vivido y con cómo se va a quedar su familia. Y esas preocupaciones de cómo van a estar los demás son importantes resolverlas, ¿no? Nadie quiere que lo olviden también, esto es. Y dicen aquella frase que viene de atrás, ¿no? Se mueren los que se olvidan. Y de hecho yo siempre explico esto. Recordamos, mi tatarabuela existiría ella, ¿no? Porque estoy aquí, pero conozco cosas porque me lo han contado. Seguro tu abuela, tu tatarabuela siguen vivas, claro, porque seguramente en tu familia se sigue hablando de ellas, ¿no? Por suerte se habla de la muerte tranquilamente en casa. Esto es importante para trabajar aquí. Oye, Ana María, pensaba, seguro que todos tenemos fortalezas, ¿eh? Porque a veces nos creemos muy débiles, pero vosotros, los profesionales, podéis potenciar estas fortalezas que todos tenemos y muchas veces
las desconocemos, ¿no? Sí, sí que las tenemos. Las personas en realidad somos mucho más resilientes de lo que puede parecer, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos ya a una habitación, a un domicilio, a un niño, esa familia ya ha vivido muchas cosas, ese paciente ha tenido muchos síntomas, muchas dificultades y cuando estamos ahí ya tiene un diagnóstico, tiene una serie de características, pero nos encontramos en general, hay familias cuidadoras y pacientes con los que podemos trabajar y hacer todos esos procesos. O sea que el ser humano es mucho más increíble de lo que a veces confía, ¿no? Y es importante, como tú bien decías, acompañar, a rescatar y saber escuchar lo que ellos te están diciendo. Son recursos que tenemos, ¿no? Recursos que tú como profesional puedes ayudar a potenciar y que ayuden a esa persona o a esa familia a acompañar a un familiar. Es importante saber que el final de la vida no tiene que ser una situación complicada ni tiene que transformarse, por ejemplo, un duelo en una enfermedad. El final de la vida forma parte de lo que es la salud. ¿Y cómo podemos elaborar pues, la pérdida de un ser querido? ¿Cómo nos preparamos para el duelo? Alguna vez te he oído hablar de la importancia de las despedidas y ahora mismo lo decías. Ayúdanos a prepararnos para el duelo. A ver, las despedidas, como tú bien dices, son importantísimas. Cuando se acompaña a un paciente y a una familia en una situación de enfermedad y de final de vida, esos familiares, es raro, por decírtelo así, bueno, en número sería un 5%, que un paciente tenga un duelo complicado, que tenga que ir a consulta. Estamos hablando de un porcentaje muy pequeño. Esto nos lleva a la esencia, ¿no?, de acompañar, despedirse, escuchar. Nos da tanta paz al que se va, pero al que está, cumplir los deseos de esa persona, o sea, que no haya habido dolor, que no haya habido sufrimiento, eso nos va a ayudar al duelo. Ana María, te quiero preguntar algo como profesional y si no quieres no me contestas, pero es una pregunta personal. Tú, ¿cómo gestionas tú? Porque tu tarea, tu trabajo no es sencillo. Yeah. Lo has ido diciendo a lo largo de la conversación, momentos que son duros incluso para ti. ¿Cómo lo gestionas? Pues mira, yo parto del hecho de que me encanta mi trabajo. Esto es muy importante, ¿no? Pero sí que es verdad que el sufrimiento está en cada hora, ¿no? En cada hora, en cada día, porque pues, todos los pacientes fallecen, esto es una realidad. Pero hay tanto que nos dan las familias y los pacientes, es que descubres algo que jamás ni lo has estudiado ni lo vas a estudiar, ¿no? Ana María, te quiero pedir para terminar que nos des un consejo. ¿Cómo deberíamos vivir el final de la vida? Bueno, un consejo difícil, ¿no? Ojalá lo tuviera. Tenemos que estar tranquilos en cómo vivimos, no conscientes de que este puede ser el último minuto, pero bueno, hacer planes con calma y ir resolviendo el día a día con esa paz que necesitamos, porque normalmente el ser humano casi siempre muere como vive, es decir, si he tenido la vida tranquila, a lo mejor también muero tranquilo, ¿no? Creo que es importante esto que hablábamos de expresar nuestras necesidades, poder tener ese momento de decir a los demás que queremos, y no delegar responsabilidades, sino dejarlo todo bien explicado para que los demás también puedan estar tranquilos con nosotros. Dices, morimos como hemos vivido, pero yo estoy segura que hay gente que os sorprende cómo cambian en ese final, en ese tramo final de la vida, ¿no? Hay momentos importantes en la vida en los que cambias y puede ser este uno, por supuesto, igual que otra etapa importante es un duelo, ¿no? Todo, en el final de la vida y en el duelo, todo se nos ha derrumbado. Hay personas que sí son capaces, como tú bien dices, y esto ¿no? El ser humano también sorprende, de intentar, bueno, hablar con un hijo, cerrar cosas que estaban ahí, y en el duelo es cuando la gente sí que cambia bastante, ¿no? Cambia el que lo vive y los de alrededor. A veces no acompañamos como se espera, ¿no? Esto es muy importante. Desgraciadamente, la gente se aleja a veces de las personas tristes, de las personas que lloran, de las personas que entran mucho en una conversación de un fallecido. Y esto es algo que sí que tenemos que aprender como sociedad. Es que forma parte de la normalidad.